Queridos hermanos, feliz año para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra, este espacio para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Nos sentimos muy felices, agradecidos con el Señor, privilegiados por la gran bendición de estar vivos, de comenzar este nuevo año siendo realmente guiados por el Señor. En esta nueva experiencia deseamos para ustedes abundantes bendiciones y estamos comenzando con el estudio de esta lección, primer trimestre del año 2026, que lleva por título Uniendo el cielo y la tierra. Por favor, hermanos, todos necesitamos tener nuestro folleto de estudio para poder repasar y tener aprendizajes y una cercanía con nuestro Dios. Apreciados maestros de escuela sabática, que este año pueda ser de muchas bendiciones en la impartición de cada repaso que ustedes darán en las respectivas iglesias. Y nos gozamos en esta ocasión dar inicio con este estudio tan especial. ¿Saben? Uniendo el cielo y la tierra tiene que ver con un punto medular. Cristo es el único que puede unir el cielo con la tierra. Nosotros estamos en una naturaleza caída, somos pecadores, tenemos muchas faltas. Nuestras justicias, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Sin embargo, era necesario unir el cielo con la tierra, y esto a través de Cristo Jesús, y la predicación del Evangelio une a toda la iglesia en el mundo entero, para que a través de ello pueda seguirse extendiendo este bendito mensaje de salvación, donde el cielo y la tierra en el corazón de muchas personas inconversas pueda seguir siendo una experiencia real. Por eso, durante este trimestre estudiaremos aspectos fundamentales que tienen que ver con esta relación, con esta experiencia, con este maravilloso plan de salvación que Dios trazó de forma puntual para beneficio de la humanidad, y a través de Cristo, a través de su iglesia y a través de cada uno de nosotros, el Señor cumplirá fielmente sus propósitos. Permítanme compartir con ustedes los 3 puntos que analizaremos en esta ocasión. En primer lugar, aparente imposibilidad. En segundo lugar, realidades milagrosas. Y en tercer lugar, organizados para la misión. Nos acompaña el licenciado Marco Antonio Alba. Bienvenido. Nos acompaña el pastor Juan José García Casillas. Gracias por estar aquí. Bienvenido, licenciado. Feliz año 2026. Gracias, pastor, pues iniciando este año y mire, con un buen material. La verdad que al leer esto nosotros aprendemos mucho de la historia de Pablo. Así que, hermanos, no dejen de estudiar su lección y juntos, igual con nosotros, ir creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Feliz año, pastor Juan José, que el Señor te bendiga. Gracias, pastor, feliz año, y feliz año a cada uno de los hermanos, que este año sea de bendición. Y claro, con la lección de escuela sabática de este año, bueno, que podamos caminar hacia el cielo, estando aquí en la tierra. Que correcto. Dios nos ayude para hacerlo juntos. Correcto, correcto. Bienvenidos, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos permites comenzar un nuevo año, un nuevo trimestre. Ven y por favor acompáñanos, dirígenos, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, Señor, que podamos ser impresionados por ti y cada día vivir una experiencia cercana con Cristo Jesús. En tus manos ponemos el estudio de esta lección y te pedimos que bendigas a tu iglesia en todas partes del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bienvenidos entonces al estudio de la lección número 1, perseguidos pero no olvidados. Y Filipenses 4:4 así lo dice: regocíjense en el Señor
siempre, repito, dice el apóstol. Estamos entrando al estudio de una lección maravillosa. Vivimos en un mundo de injusticias, Vivimos en un mundo de incomodidades. Vivimos en un mundo de limitaciones, de privaciones. Vivimos un escenario caótico, donde no hay armonía total, donde no hay paz plena, donde las condiciones son verdaderamente desafiantes. Y pareciera ser que el aceptar a Cristo prácticamente tendría que llevarnos de manera obligada a tocar el cielo o a vivir una experiencia libres de cualquier contaminación en este mundo, pero la realidad es contraria. El apóstol Pablo nos deja ver que en su propia vida de entrega, de servicio, en el cumplimiento de la misión, predicando, ayudando y compartiendo las buenas nuevas, tuvo que enfrentar situaciones verdaderamente trágicas, verdaderamente lamentables. Pablo enfrentó circunstancias que pudieron cambiar su pensamiento, su perspectiva, sus expectativas. En realidad, Pablo, desde su misma conversión, nosotros podemos darnos cuenta la forma milagrosa como el Señor fue conduciéndolo. Hermanos, de la misma manera, Dios, de forma maravillosa, continuará guiando a su iglesia y renovándola, ajustándola y guiándola de forma perfecta para bien de nuestra vida. Por esa razón, en primer lugar, necesitamos considerar, hay dos escenas que se presentan en esta lección. Pablo como prisionero y Pablo como encadenado. Pero ¿saben ustedes? Esto aparentemente son privaciones, son limitaciones. Aparentemente son formas para justificar la inacción. Son formas para quejarse. Son formas para expresar que Dios es injusto, que incluso su llamado no es un llamado real, o que su iglesia es imperfecta, o que hay mucha gente que no representa dignamente la causa de Dios. Y eso podría anclarnos. Pero queridos, en realidad estos sucesos son un cambio de dirección donde Dios quiere presentar a través de la experiencia del apóstol Pablo que simplemente los planes de Dios siguen cumpliéndose de forma efectiva en otros escenarios que tal vez de otra manera nunca serían alcanzados, pero que esas circunstancias Dios las utiliza poderosa y perfectamente para bien de los que le aman, pero también para salvación de muchas personas. Y por esa razón, ¿cómo es la experiencia de Pablo prisionero? Porque imaginen ustedes, es un baluarte. Pablo está predicando con tesón, con fervor, y de pronto es apresado. ¿Y qué pasa al respecto? ¿Qué cambia la experiencia? ¿Cómo es esto, Marco Antonio? Pastor, puedo marcar dos cosas claras en esta parte de la lección. En Efesios, por lo menos en 3 ocasiones, menciona que es prisionero, y la tercera vez habla acerca de que es embajador encadenado. Son tres formas que él expresa. Y yo quiero resaltar la primera. La primera, como cristianos, podemos estar presos en Cristo. ¿Y a qué se refiere eso? A que sometemos toda nuestra voluntad a Dios. Es decir, yo no hago nada sin la voluntad de Dios. Eso me mantiene pegado a Él y en los caminos de Él. Y yo creo que la vida de Pablo era de esa manera. Él vivía pegado a Cristo Jesús. Es decir, si tengo que sufrir, sufriré. Si tengo que pasar hambres, pasaré hambres. Y vemos mucho de eso, de la historia, del sufrimiento de Pablo a lo largo de la historia. Y la segunda es precisamente esa que acaba de mencionar usted. Que él, a lo mejor en su pensamiento humano, él pudo decir, si yo estuviera libre, pudiera hacer más cosas.
Pudiera ir por este camino, pudiera ir a esta comunidad, pudiera ir aquí, pero el Señor le dijo, no, espérate, necesito que estés en tal lugar, a lo mejor en tal cárcel, y ahí me escribas, y desde ahí, en ese contexto, tú puedas mandar mensajes de esperanza, puedas predicar la palabra a las personas que supuestamente están en libertad. Es una manera como el Señor utiliza esta situación, vamos a ponerlo así, incómoda de prisión, para que Él predique la palabra de Dios. Y eso nos deja una enseñanza maravillosa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces en medio del sufrimiento o en medio de alguna imposibilidad física, desistimos de predicar la palabra de Dios. Cuando vemos a otras personas que están pasando situaciones complicadas y aún así predican, son utilizados por Dios, ¿no? Y eso nos deja una enseñanza muy grande con respecto a esta parte que tiene que ver con prisioneros de Jesucristo, ¿no? Porque Él así se declaró. Y por supuesto que siguiendo ese mismo pensamiento, podríamos concluir que hay personas libres que viven como esclavos. Exactamente. Y hay esclavos que verdaderamente viven como libres. Y esa es la experiencia de Pablo. Pero también tenemos el escenario donde Pablo es encadenado, Pastor Juan José. Es decir, otra circunstancia, otra experiencia que podría aparentemente limitarlo de cumplir la misión por la cual había sido llamado. Claro, o sea, Pablo, pues como mencionó la lección, fue encarcelado en diferentes ocasiones y en diferentes lugares, ¿no? Sin embargo, Pablo tenía, como prisionero de Jesucristo, él pensaba de forma diferente. Y la lección de esta semana nos habla ahí de cómo Pablo pudo soportar esas pruebas a las que se enfrentó, ¿no? O sea, cómo soportar esos momentos. Y quiero compartir lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versos 7 al 12. Quiero leer solamente los primeros 3 versículos que menciona así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Eso fue lo que Pablo escribió, ¿no? Y le escribió a la iglesia, ¿no? O sea, el apóstol Pablo, para pasar este momento, para salir hacia adelante, Pablo entiende una cosa, entiende su fragilidad humana. O sea, yo no lo puedo hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Pero entiende que su fortaleza provenía del poder de Dios, ¿sí? Y entiende que las pruebas no lo van a destruir a él porque él confía en Cristo Jesús. O sea, él entiende esa parte, ¿no? Así es que el sufrimiento que él tenía, pues había un propósito: manifestar la vida de Jesús a otros, o sea, hablarles de Jesús, ¿no? Él soportó este tipo de situaciones, pero su identidad o su labor era presentar a Cristo. Y no solamente presentarlo, sino vivirlo. Aunque estuviera en la cárcel o que estuviera encarcelado, él vivía como un hijo de Dios, ¿no? Como un hijo de Dios. Su centro de vida o su camino a seguir, pues era Jesucristo. Él confiaba en Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, aunque él podía estar encadenado, aunque él podía estar encerrado, él no dejaba de predicar y no dejaba de hablar a otros del amor de Dios y del amor transformador de Dios, porque Pablo no dependía de circunstancias favorables, sino de los recursos espirituales que permanecían o que se presentaban cada día en su vida. O sea, Pablo se dejaba guiar por Dios, ¿no? Dice la lección de la escuela sabática, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar la tensión. Tal vez ustedes y yo no estamos en una cárcel hoy día, pastor, como lo mencioné hace un momento, física, ¿no? Pero podemos estar en nuestra propia cárcel y no podemos o no miramos lo que Dios puede hacer en nuestra vida
y lo que podemos hacer para que otros conozcan de Jesús por la cárcel en la que estamos encerrados. Pero cuando uno comienza a contemplar a Jesús, esa cárcel se desvanece, porque ese lugar se vuelve una luz. Ese lugar es como si el sol volviese a brillar, y entonces Cristo te hace diferente, marca una diferencia en tu vida, y entonces tú no dependes de las circunstancias, sino dependes de lo que Dios hace en tu vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. O sea, él decía, ya lo encadenamos, ya está encerrado, ya no va a poder hacer nada. A lo mejor pensaba así la gente, pero para Pablo las cadenas no eran nada. Él dice, estoy aquí, pero Cristo va a hacer algo diferente conmigo. Yo no sé cuál cadena tengamos nosotros puesta, pero sí tenemos que pensar que en Cristo Jesús podemos salir adelante. Definitivamente la obra del apóstol Pablo trasciende por generaciones, y hoy estamos hablando de una obra especial. En medio de esas cárceles, en medio de esos encadenamientos o aparentes prisiones, el evangelio fue predicado, fue difundido y alcanzó escenarios inimaginables que seguramente de otra manera no se hubiesen alcanzado. Dios es poderoso y su bendito evangelio trasciende cuando se hacen conexiones en diferentes puntos con diferentes personas. Dios va a prosperar esa obra. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de esta lección interesante. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Continuamos con el estudio de nuestra lección número 1, y esta segunda parte, una sección interesante que tiene que ver con realidades milagrosas, nos lleva a entender que el evangelio, cuando es predicado, siempre está vinculado con actos milagrosos. Siempre el evangelio. Y esto, en la experiencia de Pablo, vamos a ver cómo le permite una intervención divina, una intervención milagrosa, cambiar el pensamiento, cambiar incluso los planes, cambiar el curso, la ruta que llevaba. Y eso es maravilloso, porque siempre que estamos compartiendo este bendito evangelio, estamos rodeados de milagros que Dios va a producir. Pastor, ¿qué pasa con Pablo cuando la experiencia en Filipos? Bueno, con Pablo, su pasión era platicar de Dios o predicar de Jesús. Esa era su pasión. Sin embargo, él tenía en mente pues ir a ciertos lugares. Pero como dice la lección, esa noche el Espíritu Santo le habló, ¿no? Y él tuvo una visión, ¿no?, donde se le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Y Pablo entendió
entendió esa parte y él obedeció, ¿no? Él obedeció porque él entendía que era Dios quien lo estaba dirigiendo, ¿no? Y a pesar de lo que sucedió en la vida de Pablo, Pablo entendió el llamado de Dios, ¿no? Desde su conversión, Pablo sabía que sin duda iba a padecer sufrimiento en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando él llega o cuando él habla a Filipos, o cuando él se presenta aquí, aun cuando la ciudad era grande, aun cuando la ciudad, vamos a decirlo así, era moderna a los días en el tiempo del apóstol Pablo, tuvo la oportunidad de hablarles a otros de Cristo Jesús, ¿no? Sus pruebas no fueron castigos, sino fueron parte de ese plan divino. De su sufrimiento, bueno, abrió puertas misioneras allí en Filipos, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio comenzó a crecer ahí. Dios no promete ausencia de pruebas, pero sí una presencia constante, ¿no? Y la lección de escuela sabática nos hace mención ahí que el establecimiento de la vida cristiana, de la presencia cristiana, permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas. O sea, era como llegar a la Ciudad de México y comenzar a hablar de Dios, y las personas de ahí iban a ir a sus lugares de origen y hablarles a otros de Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo, o eso fue lo que sucedió en Filipos. Y la iglesia creció de esa manera, ¿no? Se estableció de esa manera. Pero eso se cumplió de acuerdo a la dirección divina. Pablo a lo mejor no había pensado ir a Filipos, pero Dios lo llevó ahí porque lo necesitaba ahí para hacer una obra importante. Y entonces mirar a Filipos como un centro de evangelístico donde muchos tenían que conocer el amor de Cristo Jesús para que sus vidas fueran transformadas. Eso nos lleva a pensar entonces que el evangelio tiene que ser predicado también de manera estratégica. De manera estratégica, es decir, de manera planificada, pensada, organizada, dirigida a núcleos específicos de personas. Lo que nosotros podemos observar en Filipos es que al ser un centro donde sin lugar a dudas se concentraban, se nutría de personas que venían de diferentes lugares, evidentemente la obra podía alcanzarlos a ellos, y a su vez ellos podrían volver a sus lugares de origen con un conocimiento diferente, siendo alcanzados. Pero este es un primer escenario muy importante que el evangelio debe considerar, pero lo que sucede en Colosas también provee enseñanzas paralelas a esto, Marco. Sí, pastor, no hay una evidencia como tal de que Pablo haya visitado Colosas, pero hay un punto clave y un personaje, o dos personajes, que esta lección lo muestra. Epafras era residente de Colosas y él llevó el mensaje ahí. La pregunta es, ¿cómo él lleva el mensaje si nunca Pablo estuvo en ese lugar, ¿no? Entonces, al estudiar la lección nos damos cuenta que probablemente en Éfeso él conoció el mensaje, ¿no? Y de esa manera llevó el mensaje a su ciudad natal. En el contexto del evangelismo que usted acaba de mencionar, que debe ser estratégico, Pablo pensó de esa manera estratégica, intencionada, de tal manera que los que llegaran ahí pudieran esparcir también el mensaje a sus ciudades, a donde ellos eran originarios. Y de esa manera fue llevado el mensaje a Colosas. Otro de los puntos importantes es que Colosas era una región idólatra y que necesitaba de la luz del evangelio. Y él fue el medio para que llegara el mensaje ahí. Y otro de los personajes que vemos ahí es Filemón. Filemón también era originario de Colosas y él también fue impactado por el mensaje de Dios. De tal manera que Pablo le escribe a él diciendo acerca de un esclavo que tenía llamado Onésimo, y el mensaje es totalmente contradictorio a la costumbre que se vivía en ese tiempo, porque un esclavo era un esclavo y era maltratado, era tratado mal, se podía vender.
Pero en este contexto llega el mensaje del Evangelio y transforma eso. Porque Pablo le dice, ya no lo trates como esclavo, ahora trátalo como a un hermano. Y esa es una invitación personal, porque nosotros debemos, en armonía con el conocimiento de Dios, tratarnos por iguales unos a otros, ¿no? Dios no hace distinción de persona. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es algo clave dentro del Evangelio también. Correcto. Pastor, Esto... perdón, déjeme simplemente complementar lo que está diciendo el contador. Ciertamente el Evangelio no solamente salva almas, sino también restaura relaciones. Y esa relación entre Onésimo y Filemón, que lo hemos leído en otros momentos, pues restauró una relación para que el Evangelio siguiera creciendo. Bueno, ese principio es justamente lo que la lección de este trimestre enfatiza, la conexión del cielo con la tierra. Eso es un escenario de milagros, de conversiones, de restauraciones. Ese es el propósito del Evangelio. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la tercera y última sección de análisis de esta interesante lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Queridos hermanos, continuamos con el estudio de la lección. La última parte tiene que ver necesariamente con organizados para la misión. Y definitivamente lo que hemos considerado, estudiado hasta este momento, es las formas extraordinarias como el Evangelio estaba siendo predicado, pero en medio de eso había que hacer una pausa, porque definitivamente el Evangelio, al ser predicado estratégicamente, requiere de organización, requiere que los miembros de iglesia, el liderazgo, las diferentes responsabilidades puedan ser asignadas y cumplidas fielmente para que el Evangelio pueda tener una trascendencia mayor. Si en un entorno donde el Evangelio es predicado permanece un escenario de caos, entonces el Evangelio no está cumpliendo el propósito, y no es por el Evangelio, sino por los receptores, que no estamos comprendiendo cabalmente el propósito de Dios cuando está compartiéndose el Evangelio. Y entramos en este escenario donde definitivamente en Filipo y en Colosas hay nuevas condiciones, Marco, hay nuevas realidades, o por lo menos hay detalles que saltan a la luz, que deben ser considerados, replanteados y establecidos de una forma armónica para favorecer el cumplimiento de la misión. Sí, Pablo describe a ellos como santos. Uh-huh. Es decir, ya ellos tenían una condición como tal. Y yo quiero, pastor, rápidamente mencionar en esta parte cómo es que Dios impresiona a Pablo para llegar a visitar lugares estratégicos. Luego también veo cómo Pablo invierte tiempo no solamente en la visita, sino en la instrucción y en la capacitación de nuevos líderes. Él toma tiempo para instruirlos y dejarlos bien capacitados para que ellos continúen la misión en la zona. También veo cómo es la estrategia del Evangelio planificada. Cuando tú tienes una planeación hacia dónde quieres ir, con la ayuda de Dios, el Evangelio tiene un efecto poderoso en la vida de las personas. Y por último, también me gustaría mencionar cómo Pablo nunca pierde de vista la comunicación con las personas. Siempre les está constantemente enviando cartas. Y creo que esa es una parte fundamental en el desarrollo de la iglesia y en la organización también de la misma. Porque es un paso tras otro para mantener la unidad y el propósito de Cristo
para que el mensaje sea esparcido, sea predicado a lo largo de la tierra. Definitivamente, incluso Jaime White expresó: el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para la organización de la iglesia. Si se necesitara más, habría sido provisto por inspiración. Eso significa que Pablo, en armonía y en compañía con todos los compañeros, con todas las personas que se señalan, los apóstoles, con todos los que están interactuando, tienen un propósito también, organizadamente, avanzar. Pastor Juan José. Sí, claro, o sea, la iglesia tenía que ir en esa dirección, y no solamente en el pasado, sino hoy día también. Y podríamos decir que la iglesia hoy sigue siendo santa, porque es de Dios, ¿no? No por su perfección, sino por la consagración de los fieles hacia Dios. Y número 2, somos llamados a vivir fielmente en medio de un mundo secular. A ellos también se les llamó a vivir fielmente en medio de su mundo secular. Y finalmente, esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, o nuestra identidad en Cristo Jesús, debe de definirnos cómo nos vemos y cómo tratamos a los demás. El cristiano tiene que marcar una diferencia en la iglesia de Dios. Y esa era la organización de la iglesia, o los principios o los inicios en la organización de la iglesia, recordando que nosotros somos linaje escogido. Definitivamente habría mucho más que seguir analizando, porque es una lección extraordinaria, pero hemos llegado al final y quiero agradecerles una vez más por acompañarnos, por su contribución, por sus aportes. Sin lugar a dudas serán de mucho beneficio para nuestra iglesia. Y entrando al final, agradeciéndoles, quiero pedirles que puedan expresar palabras de conclusión y de despedida de nuestros hermanos. Gracias, pastor. Pues, hermanos, predicar el evangelio puede ser muy desafiante para cada uno de nosotros, pero no olvidemos, es una orden que el Señor nos ha dado, que prediquemos su mensaje. Recordemos que no estaremos solos, siempre Dios nos acompañará, y la semilla que sembremos probablemente no la veamos nosotros crecer, pero estamos seguros que las generaciones futuras verán esa semilla que fue plantada en los corazones de las personas. Correcto. Gracias, Pastor Juan José. Bueno, viendo la lección, Dios no abandona a su pueblo nunca, aún en medio de la prueba. Y el sufrimiento no es una señal de abandono, sino muchas veces de misión. Cumplamos la misión. No estamos solos porque somos la iglesia de Dios. Mientras llegamos al reino de los cielos, a la patria celestial, vamos a enfrentar severas crisis, severos momentos de injusticias. Habrá situaciones que puedan desilusionarnos, que puedan frustrarnos. Habrá condiciones verdaderamente adversas, pero en medio de todos esos momentos, Dios sigue al control. Amén. Dios sigue alentándonos, fortaleciéndonos, dándonos claridad de mente, dándonos tranquilidad, paciencia, confianza, esperanza. Y en medio de la crisis también, sin palabras, se habla del poderoso Jesucristo, a quien nosotros hemos definido como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Queridos hermanos, amada iglesia, los días pueden ser sumamente complicados, y mientras más nos aproximamos al fin de los tiempos, seguramente seremos alcanzados por este terrible escenario que hoy predomina. Sin embargo, así como el apóstol Pablo, mantengámonos firmes, sin fluctuar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él se encargará de llevarnos a una experiencia victoriosa, gozosa, plena, feliz, esperando su bendito regreso. Amén. Que Dios pueda bendecirnos, reciban un gran abrazo y que el Señor permanezca con cada uno de ustedes. Nos encontramos en la siguiente ocasión.